Hola a todas y todos. Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual. De nueva cuenta aquí con ustedes después de casi 2 meses que no pude subir ningún contenido a este canal. Ya les había dicho que estaba proyectando, estaba desarrollando pues el último capítulo de mi libro que me costó más trabajo de lo que yo hubiera deseado. Y al mismo tiempo también pues me tomé el tiempo para revisarlo. Seguramente el libro pues no va a estar exento de errores, pero seguramente también va a tener meros errores que si no lo hubiera revisado su servidor un par de ocasiones. Así es que afortunadamente habemos libro, el libro que se llama Elementos teóricos y prácticos para la validez de las resoluciones administrativas, que pues pronto tendrán noticias de él. Por lo pronto decirles que finalmente ese proyecto pudo ser terminado y yo estoy retomando el día de hoy mis videos de contenido aquí en YouTube, esperando que sean de su agrado y agradeciéndoles también porque he tenido una muy buena respuesta todo este tiempo que no estuve subiendo contenido al canal. Tuve pues una mediana visita de parte de mucha gente que estuvo viendo todavía mis videos, pese a que yo no he estado subiendo contenido, lo cual les agradezco infinitamente. Desde luego, una de las opciones que estoy por ver es justamente en la plataforma de YouTube, ver el esquema para que pueda yo anunciar la venta de mi libro, dar los precios y pues el esquema con el cual yo pueda hacer esta venta. Estoy por revisarlo para ver cómo puedo trabajar con YouTube en este esquema. Y por otro lado, pues ya entrando en el tema del día de hoy, amigas y amigos, hablaremos acerca de la verdad formal y la verdad material, o más bien la verdad formal contra la verdad material, que son dos tipos de verdades que nos arroja las pruebas, desahogan en los procedimientos judiciales, jurisdiccionales y en materia administrativa, que es un poco más mi fuerte, pues estamos hablando de los procedimientos administrativos. Así pues, desde finales del siglo XIX surgió una discusión acerca de si era mejor una verdad formal respecto de una verdad material, como resultado de la actividad probatoria dentro de los juicios, dentro de los procesos. Y digamos que esa discusión se mantuvo un poquito baja, si bien inició a finales del siglo XIX, pero durante mucho tiempo hubo poco en la doctrina, hubo poco en la academia en donde se abordó el tema, y más bien hacia las últimas 2 décadas más o menos es que la discusión se ha puesto de nuevo en boga con gran intensidad, sobre todo en las obras de argumentación jurídica, que es donde se ha abordado con mayor énfasis este tema de la discusión de qué es mejor, si una verdad formal o una verdad material. Y aquí analizaremos en qué consiste una y otra, y bueno, pues sus ventajas y sus desventajas, y al final yo les daré un pronunciamiento de aspectos que creo que son convenientes considerar actualmente, tanto desde la visión doctrinaria como también desde la visión legislativa, para poder ir zanjando y tomando conclusiones positivas dentro del tema. Para dar contexto a esta discusión doctrinaria entre verdad formal y verdad material, debemos de hablar o de abordar de un concepto de prueba. Y la prueba es la verificación de las afirmaciones formuladas en un proceso, en un juicio. Para la materia administrativa estamos hablando de un procedimiento administrativo. O también la verificación de los hechos que soportan esas afirmaciones que fueron realizadas por las partes, tratando de acreditar que sus peticiones o sus pretensiones son mejores respecto de lo que vaya a decir la parte contraria, cuando estamos hablando de procesos judiciales en donde participan dos partes. Y en el caso de la materia administrativa, en los procedimientos administrativos, el particular tratando de acreditar sus pretensiones o sus solicitudes a la autoridad administrativa, como por ejemplo considerando que se le debe de otorgar una licencia, un permiso, una autorización, una concesión, pues considera que está cumpliendo con los requisitos legales y para eso está ofreciendo los medios de prueba que son los conducentes, principalmente son documentales en materia administrativa. Y evidentemente, para poder abordar la discusión entre verdad formal y verdad material, pues tenemos que analizar en qué consiste primero la verdad formal, que es la que se deriva estrictamente de lo que hay en un expediente, de un juicio, de un proceso judicial o de un procedimiento administrativo.
es lo que se ilustra dentro de un expediente exclusivamente. Y esas pruebas que se obtienen en una verdad formal se derivan de seguir las reglas de prueba establecidas en las leyes procesales, sea en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia administrativa, y se aterrizan a través de conclusiones o se ilustra pues esa verdad formal a través de las conclusiones que pueden ser confirmadas en lo que exclusivamente obra en un expediente judicial o en un expediente administrativo, desde luego, para el caso de los procedimientos administrativos. Así pues, la verdad formal es la que deriva de las conclusiones de la actividad probatoria, que se desarrolla acorde a reglas establecidas en las leyes procesales, judiciales o jurisdiccionales o de procedimiento administrativo. Esas verdades formales que se obtienen se derivan. La verdad formal es criticada desde dos perspectivas. Uno es que una buena parte de la doctrina sostiene que esta verdad no siempre está cercana de la realidad e incluso, desgraciadamente, que una verdad formal puede en algunos casos llevarnos o sostener conclusiones falsas, muy lejanas de la realidad, pero que son el resultado de una verdad obtenida en un expediente a través de las reglas que regulan el ofrecimiento de las pruebas, su admisibilidad y también el valor y la eficacia probatoria que tengan estas pruebas y los medios de prueba, pues que son admitidos por las propias leyes. Todo esto va restringiendo las posibilidades de la verdad que se pueda obtener y van haciendo más pequeño el universo de las pruebas que puedan estar y tomadas en cuenta dentro de un expediente. Así es que esta es la primera crítica que se les hace, que al final de cuentas la verdad formal puede no estar tan cercana a la realidad de las cosas, a la realidad de los hechos, a cómo verdaderamente ocurrieron los hechos o incluso a que no hayan ocurrido los hechos también. Esta característica es que deriva su denominación de verdad formal, porque es la verdad que se obtiene siguiendo reglas establecidas en las leyes, preestablecidas en las leyes. No se puede abandonar estas reglas, estas consideraciones que estableció el legislador y que establecen una cierta camisa de fuerza, pero que al mismo tiempo dan cierta certeza jurídica de que pues haya imparcialidad y de que los juzgadores apliquen las mismas reglas para todos y no unas reglas para unos y unas diversas para otros. Es un poco esa garantía. Sin embargo, evidentemente que sí, el resultado puede estar lejano de la realidad. Y la segunda crítica que se le hace es que no tenga como objetivo y o finalidad su coincidencia con los hechos que realmente hayan ocurrido y su carácter formal en parte, pues como ya dijimos, deriva del hecho de haberla pronunciado un órgano judicial competente, pero exclusivamente considerando lo que pudo ser ilustrado en un expediente, ya sea por las partes o en las posibilidades que tiene la propia autoridad para mejor proveer obteniendo mayores elementos de prueba. En el caso de los procedimientos administrativos, estamos hablando de las facultades que tienen las autoridades administrativas para llegarse de mayores elementos probatorios. En cambio, por la verdad material entendemos que es esa que va más allá de un expediente judicial. Es una realidad externa al expediente judicial o jurisdiccional o administrativo, según el tipo de procedimiento o proceso que se esté abordando. Y es pues la verdad que corresponde con la realidad, con los hechos reales, con los hechos fácticos, no solamente los que pueden ser probados a través del material que obra en el expediente, lo que nos da mayor certeza de que los hechos que se intentan probar realmente ocurrieron en la forma en que lo argumentan las partes o que simplemente no ocurrieron a partir de esas pruebas que van más allá de las que estrictamente podemos identificar en un expediente. La crítica que se hace es que aún y acudiendo a elementos de prueba con total amplitud en cuanto a las que se pueden obtener y admitir y considerar o valorar para obtener la verdad real de los hechos, la neta del planeta, como dicen, ni aún así se puede tener certeza al 100%. Y algunos autores dicen justamente que es una verdad inalcanzable.
las que se tratan de obtener en los procedimientos administrativos o en los procesos judiciales, en los juicios, pues al final de cuentas no se puede dar una garantía al 100% de que la verdad, incluso obtenida fuera de las reglas procesales que se establecen en las distintas leyes vigentes, ni aún así se puede garantizar esa certeza plena. Sobre todo porque también puede haber excesos en este sentido. Puede generarse verdades a modo a partir de no estar sujetos a reglas ni para admitir ni para valorar. Lo que sí es evidente es que una verdad material sí aproxima en mayor porcentaje a la realidad de los hechos, a la neta del planeta, pero sin que podamos tener esa certeza plena. Pero desde luego que sí podemos tener un grado un poco más alto de confiabilidad en una verdad material respecto de una verdad formal. Y sobre todo porque un autor español al que consultamos de nombre Jordi Ferrer establece, y justamente Jordi Ferrer reconociendo que la verdad, incluso la material solamente puede ser aproximada, es lo más que nos puede proveer la verdad material y que también va a depender además de las posibilidades de su verificación o comprobación a través de los medios probatorios. Pero sobre todo que además tiene que ser apoyado no solamente de pruebas, sino de los razonamientos que justifiquen que esas pruebas están acreditando con plenitud ciertos hechos, lo que en realidad viene a constituir la motivación de las resoluciones. Ferrer es justamente quien trata de explicar, reconociendo pues que solamente se puede obtener una verdad aproximada. Jordi Ferrer se lo atribuye a tres limitaciones que observa o advierte de la actividad probatoria para poder obtener una verdad material que sea 100% confiable. Y esas tres limitaciones son las siguientes. La primera es las que impone el proceso judicial. Aquí Jordi Ferrer explica que la actividad probatoria, al tener que llevarse a cabo en un periodo para su ofrecimiento, y vencido este periodo ya no hay posibilidades de ofrecer más pruebas, y además esto implica pues que alguna prueba que pueda ser conocida en forma anterior pero que no haya sido obtenida ya no tenga posibilidad de ser ofrecida. Distinto caso es el de las pruebas supervinientes, que se caracterizan porque no eran conocidas al momento en que se venció el plazo para el ofrecimiento de las pruebas. Pero también hay muchas otras pruebas en donde sí se conocía de su existencia, pero se tuvo una imposibilidad para obtenerla. Y en ese sentido, estas reglas que impone el propio proceso judicial o un procedimiento administrativo ya van limitando la posibilidad de obtener una verdad material. La segunda de las limitaciones que advierte Jordi Ferrer en la actividad probatoria tiene que ver con la institución de la cosa juzgada, lo que significa que ya no existe posibilidad alguna de impugnar una resolución, bien sea porque las propias leyes vigentes así lo establezcan, es decir, de origen la ley establece que no hay un medio de impugnación para un tipo de resolución, o porque sí existiendo la posibilidad de impugnar o de agotar medios de impugnación, no se hayan hecho valer dentro de los plazos que están previstos en la propia ley que regula estos medios de impugnación. Y el último caso es porque, habiéndose agotado los medios de impugnación previstos en las leyes que regulan a los mismos medios de impugnación, estos pues se hayan agotado en su totalidad, de forma tal que ya no existe ninguno por agotar por alguna de las partes, por lo cual la resolución adquiere firmeza, la resolución ya no va a poder ser impugnada porque ya se agotaron todos los medios de impugnación habidos y por haber. En este sentido, la limitación que deriva de la cosa juzgada para obtener una verdad material, una verdad cercana o 100% real, una verdad que sea la neta del planeta, pues cuando es por el caso de cosa juzgada, deriva justamente de que en algún momento, pese a que se pueda ya contar con alguna prueba diversa que hubiera variado el sentido de una resolución, pues ya sea firme una resolución, ya no haya ninguna posibilidad de impugnarla. Hay algunas excepciones en materia penal en donde sí se puede realizar, pero justamente estas excepciones son las que confirman la regla general. La regla general es que la cosa juzgada impide, pese a que haya elementos probatorios distintos que aparezcan o que se conozcan en fecha posterior a que ya quedó firme una resolución, una sentencia civil o una penal
o una laboral o una resolución administrativa, una vez pues que ya quedó firme, ya no se va a poder presentar este otro medio de prueba que podría haber cambiado el sentido de estas resoluciones. Última limitación de Ferrer en relación a la posibilidad de obtener una verdad material, a poder acreditar al 100% los hechos tal y como ocurrieron dentro de un proceso, dentro de un juicio, dentro de un procedimiento administrativo. Se refiere esta última limitación a las que son impuestas por las reglas de la prueba. Aquí tiene que ver más bien con el tema de las reglas de admisibilidad de las pruebas, con los medios de prueba que pueden ser admitidos. Así es que esto genera una limitación. No en todo momento pueden admitirse las pruebas, esto sería otra limitación. Y no todas las pruebas tienen el mismo valor probatorio. Esto podría ser también otra limitación. Todas estas limitaciones derivan de las reglas que están establecidas en las propias leyes procesales y que impiden, pues, dar en cierta forma toda la amplitud que se requiere en ciertos casos a las pruebas que se pudieron ofrecer y que obran en un expediente. La humilde opinión personal de un servidor es que es necesario lograr un equilibrio entre verdad formal y material, porque si bien la verdad formal es demasiado corta para brindarnos certezas de lo que se vaya a resolver sea lo realmente justo. Sin embargo, por otro lado, la obtención de una verdad material con total desapego de reglas procesales, con total desapego a plazos procesales, por desgracia nos lleva al otro extremo, porque también se corre el riesgo de que se puedan generar verdades a modo, verdades ad hoc, y pues tampoco es lo que se quiere. Los jueces, para garantizar imparcialidad, deben de sujetarse a un cierto mínimo de reglas para que así se garantice que todos los casos se resuelven más o menos de la misma forma, al menos en cuanto a las reglas que son aplicables. Aquí entra un esquema que es muy importante y que considero que no está siendo explotado. El tema de las facultades para mejor proveer en materia civil, sobre todo procesal civil, y las facultades para llegarse de mayores elementos, como es el caso de la materia procesal administrativa. Son herramientas que ni los jueces ni las autoridades administrativas están explotando en su total dimensión, porque poco se realizan actividad probatoria derivada de estas facultades que tienen los jueces y las autoridades administrativas, y que evidentemente al poder analizar lo que se tiene en un expediente hasta el momento de lo que se está actuando, les permite saber si todavía pueden realizar alguna acción probatoria, todavía pueden encauzar algunas diligencias probatorias para obtener esos elementos que faltan, para lograr en cierta medida con la utilización y el ejercicio de atribuciones que ya están establecidas en las leyes. Por lo tanto, seguiría siendo una verdad formal, evidentemente, pero una verdad formal en donde se utilizan todas las herramientas legales, todas las atribuciones que se tienen para acercarnos a la justicia por parte de los jueces y de las autoridades administrativas. Otro aspecto también importante que creemos que ayudaría sobremanera para podernos acercar a verdades materiales, pero sin que eso haga que se pierda el rigor, pues las reglas mínimas a las que debe de sujetarse un juez, pues es que los propios legisladores empiecen a subir figuras y sobre todo mayores medios de prueba, porque en muchas leyes procesales están muy acotados los medios de prueba que se pueden utilizar, o son acotados además con elementos muy subjetivos, ¿no? En muchos se maneja que pues no se podrán ofrecer las pruebas que vayan en contra de la moral o de las buenas costumbres, porque qué es moral para algunos y qué es moral para otros, qué son buenas costumbres para unas personas y qué son para otras. Entonces, estamos entrando en el campo de lo subjetivo y hay poco sabona. Entonces, el que se establezca directamente y de manera expresa todos los medios probatorios que se pueden tomar en cuenta por parte de los jueces sería un paso en ese sentido, acercándonos a una verdad material. Afortunadamente, los legisladores creemos que ya están caminando por el camino correcto. Porque, por ejemplo, tenemos el reciente ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue expedido en 2023 y que va a ir entrando gradualmente en todo el territorio nacional para regular las materias procesales civiles y familiares de las 32 entidades federativas y además, obviamente, de los procesos judiciales, civiles y familiares federales. Y que, bueno, ya en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, ya entró en vigor y ya se está aplicando en su totalidad. Desde el 15 de noviembre del 2025 ya se está aplicando
en la Ciudad de México en todas sus dimensiones, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ahí se amplía el catálogo de medios de prueba sobremanera, sobre todo utilizándose ya medios de prueba en concordancia con las nuevas tecnologías, los medios electrónicos y las diversas formas en que ahora se pueden obtener legalmente mayores elementos de prueba. Entonces, en ese sentido, se está volviendo formal una verdad que nos está acercando de cualquier forma en mayor medida a la realidad de las cosas. Y también con la posibilidad de mayor peso específico en cuanto a la valoración y alcance probatorio que hagan de las pruebas, a través de concederle la posibilidad a los jueces de que a través de la lógica y de la experiencia, a lo que se le conoce como sana crítica, puedan tener mayores libertades para el análisis de prueba. Ojo, entre comillas, porque no debemos de olvidar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho humano de legalidad. Así es que por mucha libertad que tenga un juez para valorar y para considerar ciertos elementos de prueba, nunca va a dejar de motivar por qué está considerando que cierta prueba tiene probatorio no establecido de esa forma en las leyes y por qué le considera que está teniendo cierta eficacia probatoria en cuanto a los hechos que se están acreditando. La motivación es un elemento sine qua non que no debe de faltar en las resoluciones y de esa forma se vuelve al plano de la legalidad la actuación que tengan los jueces, eso sí, con un mayor margen de maniobra que permita también a ellos tener mejores posibilidades de llegar a una verdad que si no va a ser material porque está regulada así dentro de las propias leyes procesales, pues sería una verdad formal que tiene mayores posibilidades de acercarse a la realidad de los hechos, a la neta del planeta. Justamente este es uno de los temas que toco en el libro que, bueno, pues que ya mencioné que he terminado. Llegado al final de nuestro video del día de hoy, amigas y amigos. Espero que no se hayan dormido y que los que hayan llegado despiertos me puedan regalar un like, me ayuden a compartir mis videos, que mucha falta me hace. Quiero relanzar mi canal y que pronto pues esté cuando tuve que detener un poquito la maquinaria para abordar lo de mi libro. Nos veamos pronto con un nuevo contenido. Gracias y hasta la próxima.